Aquí estamos con perspectivas como siempre. Nuestros entrevistados de hoy son Agustín Casares, uno de los precandidatos del Frente de Todos. Y también está el arquitecto Eduardo Clancy, presidente de la Junta de Estudios Históricos. El fin de semana largo, este último, se programó con propuestas para todos los gustos. A los festejos patronales que desafiaron el frío el sábado, se ofrecían las actividades pautadas en el Museo Huiraldes lunes y martes desde las 11:30 horas, visitas guiadas ya a las 15. Charla Huiraldes y el vanguardismo a cargo de la licenciada Candela Betancor. Pocos en la iglesia, menos en la procesión. Bueno, esto fue el padre Merenguelo. Se refirió en la misa por San Antonio de Padua a la poca presencia de fieles en el templo. En su sermón aclaró, no es un reto, es una reflexión que nos hace bien. Entre los presentes, el intendente Rato estaba, quien recorrió luego el pueblo en procesión acompañando al sacerdote. Y los actos del 20 de junio, el martes 20 de junio, después del acto oficial del Día de la Bandera en la Plaza Belgrano, los puestos en la feria del Parque San Martín y la presencia de una peña detrás del mástil del bicentenario con Adolo Colombo y Nahuel Zabalza. Vamos adelante para el programa. Le estoy agradeciendo mucho a Agustín Casares por haber aceptado venir a conversar un poquito conmigo cuando estamos a pocos días, ¿no? A pocos días, el agradecimiento es mío por la invitación, ¿no? Es siempre un placer. A veces cuesta combinar los horarios, pero siempre un placer estar acá. Estamos a pocos días, sí, a una... Contame cómo es la secuencia. ¿A pocos días de qué? A pocos días del cierre de listas. Ahora el 24, que es el sábado próximo, es el límite máximo para la presentación de candidatos y cierre de listas. Puede ser antes, algunos probablemente lo definan antes. El límite es el 24. El límite es el 24 a las 12 de la noche. Y a partir estamos 4 días. Estamos muy cerca. A partir de ahí ya comienza la campaña formal y a partir de ahí ya se va a saber en cada espacio y en cada nivel si va a haber pasos, si va a haber unidad y quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Naturalmente. Estamos hablando nada menos que de la candidatura de intendente. La candidatura de intendente, la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a presidente de la Nación, porque es el mismo. Claro, yo me quedé en lo mío acá cerquita nomás, en lo chico de intendente. Bueno, ya sabemos que ustedes, a quien decidan proponer de candidato a intendente, va a ser el contendor de Rato, que ya ha anunciado que se postula. Así parece. Hay que ver, ¿no? Cada espacio está teniendo sus definiciones. Hoy, no me quiero inmiscuir en temas ajenos, pero hoy también en el Frente de Juntos por el Cambio está habiendo algunas discusiones que abre, por lo menos en algunos distritos, no sé cómo será en Areco, la posibilidad de que también haya paso, porque los otros, sobre todo el radicalismo, está tratando de tener sus candidatos propios para hacer fuerza y acompañar a Facundo Manes. Nos vamos a enterar en pocos días. En pocos días, porque, pero sí, lo más probable es que... El Rato ha adelantado conversaciones por ahora privadas, digamos, o aparte, de que sí. Y que va por la reelección. Que va por la reelección. Bueno, cuántas cosas. ¿Cómo...? Hay que decir además que Agustín es colaborador en el equipo de Francisco Paco Durañona, sí, en La Plata, ¿no? Sí, en el Senado de la provincia. En el Senado de la provincia. En realidad trabajo con Paco hace 15 años. Hemos estado en ANSES, en la Superintendencia de Seguros, 8 años en el... ¿Desde chiquito? Desde los 27 años, 26, por ahí, sí, 13 años más o menos. Y en esa trayectoria hemos pasado por varios lugares, desde el ANSES, la Superintendencia de Seguro de la Nación, los 8 años de municipio, y ahora estos casi 4, 3 y medio que van de su función como legislador. Bueno, ¿y Paco qué
¿Qué está pensando hacer en estas elecciones? No sé qué está pensando hacer. Yo te puedo decir lo que yo creo que sería ideal para Areco y incluso para la provincia y para el país, que es que él tenga un rol como el que tiene o quizá uno más importante, ¿no? Me parece que tiene una capacidad y una experiencia para aportar. ¿Su cargo actual está en juego ahora? Claro, él debería renovar su banca ahora o podría tener algún otro cargo en la lista de diputados nacionales o ninguno. Eso se verá ahora en el cierre de listas. Pero todo indicaría, creo yo, que como mínimo correspondería que pueda renovar su banca porque ha demostrado en estos 4 años mucho trabajo. De hecho, las principales discusiones y cuestiones que salen de la legislatura provincial, sin ir más lejos, la semana pasada la ley de alquileres que terminó trabando la sesión, son proyectos de Paco. Tiene mucha capacidad de trabajo, mucha creatividad, mucho La ley de alquileres, contame un poco eso. capacidad de diálogo. La ley de alquileres es, así como hay una ley de alquileres nacional que pone un tope a los montos de los alquileres y regula la cantidad de años del contrato y demás, en la provincia de Buenos Aires nosotros impulsamos un proyecto de una ley que está vigente en la ciudad de Buenos Aires que elimina la obligación del inquilino de pagar sellos e impuestos y se los transfiere al propietario. Lo cual, si bien el propietario obviamente lo va a trasladar al precio y eso lo va a terminar pagando en definitiva siempre el inquilino, no es lo mismo pagarlo todo junto el primer mes que uno tiene que mudarse con todos los gastos que entre depósito, mudanza y demás que tienen. Explícamelo un poquito de vuelta. Cuando uno firma un contrato de alquiler, aparte del alquiler, el depósito y demás, paga sellos y impuestos y matrículas vinculados a los martilleros, escribanías y demás. Esos son de rango provincial. Esos son de rango provincial. Por lo general, eso se le carga al inquilino y es un costo más en quizá el momento más complejo, que es entrar al nuevo, cambiar de alquiler o entrar a una vivienda, porque ahí hay que pagar el depósito, hay que pagar la mudanza, siempre hay alguna cosa que hacer en la casa, bueno, etc. Y aparte esos impuestos. Entonces nosotros tomamos una ley que está vigente en la ciudad de Buenos Aires que hace que esos impuestos corran por parte del propietario. Si bien el propietario lo puede cobrárselo de alguna manera en el precio del alquiler al inquilino, no es lo mismo pagarlo todo junto al principio que pagarlo prorrateado en los 36 meses que dura un contrato. Por lo general es un monto significativo para un inquilino. Sí, claro, y aparte en ese momento donde el gasto de ingreso ya es alto el alquiler porque los alquileres están en precios elevados, aparte hay que pagar los depósitos y aparte hay que pagar comisiones y hay que mudarse y hay que hacer un montón de cosas, todo eso ayuda a hacer que el gasto sea más alto. Claro. La idea es justamente descomprimir ese gasto, que ese paso gasto entonces se haría cargo el Estado. No, el dueño de la propiedad. El dueño de la propiedad. Ahora, el dueño de la propiedad tiene la posibilidad de lo que a él le cuesta alquilártelo, transferirlo dentro del precio del alquiler, si quisiese. Ajá. Pero no te lo puede poner todo junto, porque los montos de alquiler de todos los meses son iguales, con lo cual eso se va a diluir o se va a prorratear en los 36 meses que dura un contrato de alquiler. Y hay otra ley vigente también en la Ciudad de Buenos Aires, que en conjunto con esta, que es la que exime de tasas de ABL a las propiedades que estén en alquiler permanente. La Ciudad de Buenos Aires tiene esta característica de ser provincia y municipio a la vez, con lo cual cobra algunos impuestos que en la provincia de Buenos Aires son provinciales. Claro. Y cobra tasas y servicios que en la provincia de Buenos Aires los cobran los municipios. Con lo cual nosotros también presentamos la semana pasada una ordenanza en el mismo sentido, para que aquellos que tengan sus viviendas en alquiler con un monto máximo de hasta 150.000 pesos, en alquiler permanente no turístico, tengan una exhibición por los años que dure el contrato de las tasas municipales. En las dos, la circunstancia que pasó fue la misma, que
¿Y esa exhibición cómo la absorbe o la aguanta el Estado? Yo creo que, o nosotros creemos que en esa exhibición se compensa con lo que el Estado de otra manera siempre termina invirtiendo cuando la gente no consigue dónde vivir y no puede resolver su alquiler, porque terminan o subsidiando. Bueno, deberías hacer una pregunta al municipio, pero muchas veces el municipio subsidia, por ejemplo, el depósito o un mes o dos de alquiler para que las familias puedan entrar a las viviendas. O otros gastos que tienen, porque si no, quedan en la calle. Con lo cual, esa exhibición, que tampoco es tanto, no es tanto para el municipio, pero sí lo es para la persona. En un contrato de alquiler con los valores de Areco es entre el 5 y el 10% del alquiler mensual, porque las tasas después nos las transfieren a los inquilinos, ¿no? Y para el municipio, en el valor total de la recaudación es un monto bajo, pero aparte, lo más probable es que eso se compense con otros gastos que de otra manera, si no, el municipio tendría. No sé si se logra entender, pero todo el municipio permanentemente está financiando ingresos a familias para que puedan acceder a su alquiler. Si a través de la exhibición genera una ayuda, esto puede compensarse. El tema que cambio al tema que ustedes han pedido algo para instalar una CAP nueva, ¿no? Un centro de atención primaria de la salud, sí, exacto. Eso fue una gestión de Agustín López, que tiene un rol muy importante en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y que se ha bajado de esta carrera. Se ha bajado porque, entre otras cosas, porque nosotros creemos que... Con un Agustín ya es bastante. Ya, dos es demasiado. Que el rol que él hoy tiene, con posibilidades de crecer, es muy importante que si Axel sigue siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires y todo sucede como pareciera o los números indican, es una posibilidad que no podemos desperdiciar de tener un vecino de Areco, joven, con la energía, con la capacidad y el compromiso de Agustín, gestionando para toda la provincia como lo hace, pero para Areco desde ese lugar. Y una muestra de eso, de las ventajas o los beneficios que tiene que él pueda estar ahí, es que se pudo trabajar en la gestión de un centro de atención primaria para la salud, que él lo vino trabajando obviamente con el municipio. El municipio debía definir un predio para instalarlo. Eso no sucedió. A nosotros nos pareció una buena idea usar una parte pequeña del predio que tiene el municipio afectado desde el año 2014. La Administración de Bienes del Estado, que es el que administra toda la tierra que le corresponde al Estado, entre esas las zonas aledañas al ferrocarril, le cedió al municipio, cuando estaba el proyecto del nuevo hospital, algo así como 13.000 metros cuadrados sobre el playón ferroviario, ¿no? Que va desde la calle Fite, más o menos, hasta pasando España. Eso hoy ya tiene un uso, en una parte la usa el Club San Antonio, otra parte la usa el frigorífico, pero la tenencia de eso y la custodia la tiene el municipio. Hay otras partes libres y lo que nosotros estamos proponiendo también es que el municipio destine 300 metros de esos 13.000 para la construcción de este centro de atención primaria de la salud, que vendría a generar un servicio que hoy esa zona no tiene, y es una zona que entre el barrio Papa Francisco, que ya está instalado con todas sus 92 familias viviendo, las 96 que se van a instalar en el nuevo barrio, se está haciendo o se está iniciando aparentemente un desarrollo donde era Gran El Sur, privado. Y el resto del crecimiento que tuvo la zona, que tengan un centro de atención primaria y no tengan que venir hasta el hospital, sería interesante. Así que bueno, estamos ahí en esa discusión. Eso va a beneficiar a una zona. Y es una zona hoy muy importante, sí. Que es la zona donde está el barrio Papa Francisco. Claro, está el barrio Papa Francisco, se va a estar por empezar, ya empezó la construcción de un segundo barrio de las mismas características del Papa Francisco, o sea, a esas 92 familias que se sumaron se van a sumar 96 más.
está a 300 metros de Huiraldes y Vieites, donde está Granel Sur, que también están trabajando en un desarrollo de loteo y privado. Para toda la zona del Camino del Llameo también hay todo algunos desarrollos de zona más complementaria, como de quintas, pero que también... Esa es la zona de la cancha Fite. Exactamente. Está la cancha Fite, está el frigorífico, está el barrio Prado. Es una zona muy poblada, con mucho movimiento, con lo cual nos parece que ahí un centro de atención primaria de la salud sería muy importante. ¿Cuáles serían tus mayores puntos a tener en cuenta si llegas a acceder al cargo de intendente? Me parece que hay varias cuestiones a atender, diría yo, en paralelo. Algunas son las urgentes, me parece que hay temas urgentes, entre otros las finanzas, el salario de los municipales. Hay un nudo que si no se desata, si no se resuelve, va a ser muy difícil, no para mí, para cualquiera que sea el intendente, poder avanzar en una buena gestión linda y en buena prestación del servicio, que es parte esencial de las tareas del municipio. Sí, pero más allá de las conversaciones puntuales, me parece que hay un problema estructural que se profundizó mucho en este tiempo de administración, de ingresos, egresos, de mala calidad de recaudación y mala calidad de gasto y otras cuestiones. Eso es urgente, hay algunas cuestiones sociales que me parecen también urgentes. ¿Qué llamas calidad de gasto? Que todas las licitaciones se presenta un solo oferente y eso tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, con lo cual no hay compulsa de precios. Si no hay compulsa de precios, probablemente pagues más caro. Se está entonces teniendo propuestas de un solo oferente. No en una, porque hay un mecanismo que la Ley Orgánica de los Municipios establece para cuando excepcionalmente pasa eso, que es que ese expediente vaya al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante apruebe esa compra porque la compra es necesaria y no hubo otro. Ahora, lo que vino pasando estos 3 años es que el 95%, por no decir todas, yo ahora no recuerdo ninguna, pero pero la mayoría han sido con un solo oferente y aprobadas en el Consejo Deliberante. Eso probablemente indique que se esté gastando mal. Hoy hablábamos de la exhibición del inquilino. Nos cuesta y pensamos, yo también lo pensé cuando armé la ordenanza, bueno, pero le estamos quitando un ingreso al municipio. Ahora el municipio, en paralelo, mientras dudamos si le condonamos una tasa de 5.000, 6.000 pesos a una familia que le aliviaría su costo de vida, se da vuelta y le condona a Transva una deuda multimillonaria que ya estaba confirmada incluso por la justicia, a una empresa que no es de Areco, que todos sabemos que factura muchísimo y han facturado todos estos años muchísimo. Parece que hay un desequilibrio entre el dónde poner el foco y cómo recaudar. Se ha caído la coparticipación de forma bastante considerable por falta de servicios y sobre todo, creo yo, de estadística. El peso más importante que tiene hoy Areco en la coparticipación en su código. Estamos hablando del coeficiente único. El coeficiente único, que es el porcentaje de la coparticipación que le toca a cada municipio, para simplificarlo, que tiene muchos componentes. En San Antonio de Areco el componente principal son las prestaciones de los servicios de salud, porque hay un hospital municipal, con lo cual todas las prestaciones que el hospital hace, la provincia las compensa vía coparticipación, porque la salud es una responsabilidad provincial. Bueno, ese código, a pesar de que la salud es el tema principal del intendente, ha caído mucho. Eso, si bien no tengo acceso a los informes y a las estadísticas que presenta, entiendo yo que está vinculado... Coeficiente único de participación. Coeficiente único de distribución, CUT. De distribución. O sea, la provincia tiene una masa de fondos coparticipables, que es el 16 y pico % del presupuesto. Eso se distribuye entre todos los municipios. ¿En proporción a qué? A los
presupuesto de los municipios? No, en proporción a ese código que tiene muchas variables. La cantidad de habitantes, las prestaciones de salud, claro. las prestaciones de educación. Hay algunos municipios turísticos que tienen, no Areco, dimos la pelea pero no pudimos, pero los municipios, por ejemplo, del Partido de la Costa, que son municipios que tienen una gran extensión y muy pocos habitantes permanentes, tienen otro factor que los... Bueno, es un cálculo con muchísimas variables, que cada municipio tiene su particularidad. La de Areco, la particularidad de Areco es la salud, digamos. Cuanto mejor y más potente es la estadística de salud, más alto va a ser ese CUD. Eso puede estar vinculado a dos cuestiones, o a servicios que ya no se prestan, o que se podrían estar prestando y no se prestan, o a servicios que se prestan pero que no se cumple con la formalidad de rendirlos en la estadística, que eso por lo general es un trabajo complejo, ¿no? Hay que ocuparse de que cada médico, digo, si un médico atiende una guardia y en esa guardia hace 3 prácticas, una sutura, le dan medicamento y le hacen, no sé, un electrocardiograma, y todo eso está explicado en una planilla, con los códigos que requiere, con la firma del médico y se rinde, eso va a ser un valor y va a ser una práctica de determinada complejidad. Si uno solo pone guardia y no se sabe si le dieron un ibuprofeno o le hicieron una tomografía, va a ser otro valor. Eso es parte del trabajo, no médico, sino administrativo, de recaudación del hospital. Mi interpretación, habiendo estado ahí, es que si bajó ese coeficiente es porque esa información está siendo o mal recaudada la información, o hay menos prestación de servicios, o quizá un poco de cada cosa. Tenemos un hospital que es un lujo, a juicio mío, ¿no? Que atiende gratuitamente. Sí, claro. Eso, Por eso, no en cualquier lugar. por eso es necesario... Atiende gratuitamente, entre otras cuestiones, porque todas esas prestaciones no es que son gratis, sino que se compensan, se pagan a través de coparticipación, o bueno, obras sociales, o incluso el Estado Nacional, o hasta los seguros de los vehículos y demás. Mucho colabora la comisión. Claro, sí, por supuesto, la cooperadora del hospital. Ahora, podría ser mejor que tiene como presidente a Raúl Marchi. A Raúl Marchi, ahora. De nuevo Raúl Marchi. Sí, reelegido. Sí. El hospital me consta porque he tenido contacto con gente que vino de afuera y la atendieron igual como si fuera vecina. Sí, por supuesto. La atención del hospital es de primera. Ahora, con radiografía, claro. Ahora, en el esquema de las finanzas municipales, el hospital tiene un peso, y obviamente, para decirlo en términos de los economistas, deficitario. Obviamente la salud nunca es deficitaria, pero bueno, eso hay que resolverlo, porque si no genera consecuencias en el resto de la prestación de los servicios, la mala calidad de los salarios, entonces terminás subsidiando con el resto al hospital por la importancia que la salud tiene. ¿Recibe alguna ayuda estatal de más arriba, provincial, por ejemplo? Recibe la coparticipación, que es esta estadística que yo te estaba contando, que depende mucho de qué estadística pase el hospital. Las personas que no tienen ningún tipo de cobertura... Cuando hablamos de participación, ¿estamos hablando del CUT? Claro, eso es provincial. Las personas que se atienden y no tienen ningún tipo de cobertura, si el hospital las informa, las paga el Estado Nacional también, una especie de seguro de salud. Y existe la posibilidad, que es lo que nosotros hoy estamos estudiando y analizando, de trabajar en una nueva figura que está desarrollando la provincia de Buenos Aires ahora, que es un esquema mixto de provincialización. Hicieron la primera prueba, fue la semana pasada en Luján, que aparte tiene la ventaja de que quien está trabajando en Hacienda en Luján es Ariel Roulet, con lo cual conoce cómo es esta nueva experiencia que hace la provincia. Sanear. Claro, y conoce perfecto cómo funcionan las finanzas municipales, porque fue durante 6 años el secretario de Hacienda del municipio.
esta nueva modalidad ¿Dije bien, Sañar? Sí, sí, claro. Que es una SAPEM. Exactamente. Y aparte es el representante de la oposición, o sea, nuestro Una en sociedad Sañar, anónima de participación de estatal participación. mayoritaria. Este nuevo esquema que tiene la provincia es muy interesante porque si bien provincializa el recurso humano, o sea, los trabajadores pasan a ser empleados de la provincia de Buenos Aires con un nivel de salario 3 o 4 veces superior al actual, bueno, con varios beneficios, pero la administración del hospital no es como la de todos los hospitales provinciales, sino que es una administración que comparten el municipio con la provincia, y los fondos estos de la coparticipación y de CUT siguen estando ahí, van a ese directorio, digámosle, para la administración del resto de los gastos del hospital. Esa es una experiencia que nosotros estamos empezando a estudiar porque nos parece que sería muy bueno para elevar aún más la calidad de la prestación de servicios de salud en Areco, poder generar una articulación de estas características que principalmente va a ser un beneficio para los trabajadores, que en definitiva son los que nos atienden y de los que dependemos cada vez que vamos ¿Cuál al sería hospital. entonces, repitiendo eso? La provincia convenia con los municipios, es una experiencia nueva. El primer caso fue la semana pasada en Luján, provincializar el hospital, pero con un mecanismo de administración tripartito entre la dirección del hospital, la dirección de salud del municipio y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, muy parecido a cómo funciona la policía comunal, que el intendente designa al comisario, pero los patrulleros, el combustible, los sueldos los paga la provincia de Buenos Aires. Bueno, algo similar. Los empleados pasarían a ser todos trabajadores de la provincia de Buenos Aires. El 27% del presupuesto municipal de recursos humanos es el hospital, con lo cual el municipio se quitaría una carga muy importante encima sobre su presupuesto de salarios. Seguiría recibiendo la coparticipación, que la administraría este directorio, para el resto de la administración general, con lo cual es un hospital que la provincia se hace cargo, como le corresponde por ley, de la prestación de servicios de salud, pero en paralelo el municipio sigue teniendo la administración de las prioridades, que es quizá la característica más importante que tienen los hospitales municipales. La ventaja que tienen los hospitales municipales es que, como los conduce el municipio, pueden estar más atentos, o están de hecho más atentos a la demanda local, y no como puede pasar en un hospital regional que tiene una estructura más grande. Ese esquema, que insisto, ya se hizo el primer modelo en Luján, con esta característica que además está Ariel ahí, que nos puede ayudar a pensarlo bien. Nosotros lo estamos trabajando y pensando como una posibilidad para Areco, para resolver este problema financiero que hablaba al principio, y en paralelo mejorar la calidad del servicio, aún más la calidad del servicio de salud. Ya que estamos hablando de Ariel Rulé, Sañar, me paso a Sañar también obras. Y el río también, que el problema de contaminación del río, ¿cómo lo ves? Y es muy preocupante, sí. Ahí hay varios factores. Yo estoy conversando con vos pensando en que con qué amplitud de visión estás pretendiendo llegar a ser intendente. Bueno, ahí veo varias cuestiones para trabajar. Una es la hidráulica, que ya todas la sabemos, que hay que lograr finalizar todas las obras que hoy están en marcha, que serían las últimas, digamos, de la zona urbana y de aguas abajo, y trabajar en el proyecto y en la financiación de las retenciones aguas arriba. A mí me parece que el mejor modelo para eso es buscar, y es en lo que empezamos a trabajar, un financiamiento internacional, que podría ser el BID o algún otro. Hay varios ejemplos. Cuando hablamos de retenciones Río Oleo, estamos hablando de una represa, sí, de un dique. Una represa. Sí, un dique de un río de llanura, no es la represa de Mendoza, de Potrerillos. Sí, que nosotros tenemos
problema que nos llega agua de Carmen de Areco, por ejemplo. Pero a la vez es una obra con cierta complejidad y aparte costosa, muy costosa. Con lo cual, un financiamiento internacional, como es por ejemplo la obra de la planta depuradora, es un financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo. Reúne dos características. La primera es que las exigencias técnicas para aprobar esos financiamientos siempre son más elevadas que las locales. Con lo cual nos garantizamos y nos quedamos hiper tranquilos que el proyecto, si se logró aprobar en un financiamiento internacional, es el mejor proyecto posible porque tiene estándares mundiales de exigencia. Pero a la vez son financiamientos en dólares, con lo cual ese valor queda, una vez que está otorgado, queda congelado y ningún movimiento de la economía nacional lo afecta, o internacional que afecte a la economía nacional. Estamos hablando de la represa, ¿no? Estamos hablando de represa. Como ejemplo está la planta depuradora. La planta depuradora es un financiamiento del BID en dólares que, más allá hubo cambio de gobierno acá, cambio de gobierno nacional, sin embargo la obra está en marcha y sigue y nunca se atrasó ni un día por estas características, porque el dinero está garantizado, porque no lo pone el Estado Nacional, sino que lo pone un banco y el Estado Nacional después... Estamos hablando de convenir o expropiar a los propietarios que se verían afectados por el espacio. Sí, tiene dos cuestiones. Primero, en realidad, dependiendo del proyecto y cuánto abarque de esa tierra, va a ser la parcela que o se acuerde o se expropie. Pero a la vez también tienen una cláusula de lucro cesante, porque más allá del espacio que la represa ocupa físicamente, el momento que retenga agua, esa agua va a inundar una parte de esos campos. Por lo general son partes que se inundan igual, ¿no? Son la parte más baja, digamos, de los campos. Pero y partes que por lo general, por ser tan cercana al río, no son de alta producción. Pero sí incluye la posibilidad de que, si eso sucede, el Estado le compense a los dueños de los campos no solo el pedazo de tierra, digamos, que le ocupó con la obra, sino el pedazo de tierra que por la cantidad de días que haya sido se haya sostenido inundado, para evitar inundar el pueblo. Pero por otro lado está la faceta ambiental, ¿no?, del río, que en gran medida está afectada por las propias obras de limpieza, de drenaje, de ensanche. Ya le han hecho han tenido un impacto ambiental sobre el río, porque toda esa humedad, toda esa vida subterránea, submarina que había y demás, desapareció. Bueno, ahora si uno recorre se ve que volvió bastante, pero cuando las máquinas limpiaron, lo que antes era plantas, peces, etc., pasó a ser tosca, lisa y llana. Y además otros contaminantes como los agroquímicos, como los vuelcos de los frigoríficos y de las plantas depuradoras que están dando hoy, hay estudios de la Universidad de San Martín que están dando valores bastante preocupantes. Me parece que la primera instancia para trabajar sobre eso es verificar que toda la normativa vigente que existe hoy se esté cumpliendo, desde las obligaciones de calidad de vuelco que tienen las plantas depuradoras o los frigoríficos, hasta la ordenanza que limita la aplicación de agroquímicos en los cursos de agua y en la cercanía del río. Si nosotros verificamos que todo eso se cumple, igual el río tiene... Yo creo que no, yo creo que lo que está pasando es que no se está cumpliendo la mayoría de esas cuestiones, con lo cual se ve, y cumpliéndola probablemente esto nos lleva el efecto sea al tema recuperador. de la fumigación. Pero hoy hay en Areco una ordenanza de fumigación vigente, aprobada por todos los concejales, por el intendente, era concejal yo, y el intendente y yo éramos concejales en esa sesión. Está ahí en el acta, de hecho... el intendente... En el tiempo en que era los concejal. Reclamos de Ana Zabaloy... Exactamente. Hoy, con toda razón, homenajeada. Exactamente. En esa los época... reclamos de ella contra la
fumigación en cercanías de de escuelas. las escuelas, exactamente. En ese momento, en el año 2014, en el Consejo Deliberante discutimos una ordenanza que se aprobó por unanimidad, que bueno, fue a partir de una primera propuesta nuestra, pero que después se fue modificando para llegar a puntos de acuerdo. De hecho, sí, insisto, el intendente era concejal y aparte habló esa noche en su calidad de ingeniero agrónomo y especialista en el tema, contento con la posibilidad de esa ordenanza y de ese acuerdo. Yo percibo que esa ordenanza no se está haciendo cumplir. Porque sé que al Consejo Escolar no llegan la cantidad de avisos que deberían llegar de fumigación y por distintas cuestiones. A mí me parece que La fumigación requiere entonces una primera instancia de permiso. la fumigación, exacto, perdón. La ordenanza establece que no se puede fumigar en la cercanía de escuelas ni de cursos de agua. Claro. Tiene que haber 100 metros que donde no se puede aplicar nada y entre 1000 y 3000 donde lo que se puede aplicar son productos, los productos fitosanitarios o agroquímicos vienen ordenados por bandas, desde banda verde, que sería el menos nocivo, hasta la roja, que es la... Y en esos primeros 3000 metros, con un orden, digamos, de menor a mayor. Los más cerca son los menos nocivos y ya los más nocivos deberían estar lo más lejos posible. Pero además de esa prohibición, cuando uno va a aplicar, tiene que avisar al municipio que va a aplicar en tal parcela, tal producto, presentando la receta firmada por el ingeniero agrónomo. El municipio ahí tiene la potestad de ir a controlar que se está haciendo, pero cuando eso es en cercanía de una escuela, Sí, aparte sí. del municipio, hay que avisar al Consejo Escolar para que el Consejo Escolar avise a la escuela y en todo caso esté atento también de que se cumpla esta normativa. Esos avisos que en promedio eran de entre 3, 4, 5 por mes, hay meses con más, meses con menos, y depende mucho de la época, de repente prácticamente no están llegando. Pero bueno, ese es un punto. A lo que voy es, lo primero que hay que hacer es controlar eso, si la ordenanza se está aplicando, si el vuelco de la planta depuradora y de las distintas empresas que vuelcan al río, no solo en Areco, también en Carmen, también en Varadero, en Lima y demás, hay un problema muy grande con un... El agua que nos viene de Carmen sería muy bueno contar con la represa. Exactamente. Hay un problema, pero en tema de contaminación hay un problema muy, muy importante con un frigorífico de cerdos que está en el arroyo Tatay, que es uno de los arroyos que alimenta la naciente del río Areco. Un problema que el municipio de Carmen de Areco está tratando de resolver, pero bueno, todavía y eso también genera un impacto medioambiental sobre el río. Pero los impactos de los frigoríficos y de las plantas depuradoras son más bien de carga orgánica. Y hoy lo que, aparte de una alta carga orgánica, lo que este estudio de la Universidad de San Martín encontró es que hay entre 14, 15 y hasta 32 plaguicidas adentro del agua que no debían por qué estar dentro del agua justamente por estas restricciones. Ahí hay un trabajo muy profundo y serio para hacer de cara a la recuperación del río como corazón del pueblo, ¿no? Es el que nos da identidad. Y aparte para recuperarlo también como espacio de recreación. La verdad es que hoy, si uno ve el informe que presentó la Universidad de San Martín, no podría ni bañarse en el río, mucho menos pescar y comer lo que se pesca. Y la verdad que eso es una característica esencial de Areco. Está bien, claro, esencial de la forma de ser de Areco. Areco es, no sé, pero debe ser uno de los, en relación a su población, uno de los pueblos turísticos más importantes del país y Lo es. sorprende incluso a los visitantes extranjeros por todos los temas, ¿no? Culturales, artísticos, en género, cultura, el arte está dentro, la prestación múltiple de servicios
gastronomía, todo el trabajo que da el turismo, ¿no? Sí, sí. Estadísticamente en las encuestas que hace la provincia de Buenos Aires de fomento del turismo y demás, cuando preguntan cuál es el principal destino turístico, San Antonio de Areco saca el 70%. O sea, El que sigue después, de turismo rural estamos hablando, ¿no? El que sigue después es Tandil, que digamos, todos conocemos Tandil y lo lindo que es y todos los servicios que tiene y demás, con el 10%. O sea, la marca que San Antonio de Areco tiene por sus prestaciones, por su historia. el 10% de población, ¿está diciendo? El 10%, el 70% de la gente, el primer lugar que se le viene a la cabeza como destino turístico rural, San Antonio de Areco. Sí. En segundo lugar recién viene Tandil. Tandil con 10%. O sea, Lejos. Areco es por lejos por el lejos. destino más incorporado en el inconsciente colectivo como destino turístico Las rural. Con lo estancias cual hay son- que trabajarlo mucho más, ¿no? Las estancias también son atractivas. Mucha gente viene a las estancias y visita Areco desde allí. Sí, 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 ahí, por eso, tiene una característica muy particular, que es, primero, mucha historia, segundo, es una conservación de sus espacios, de sus frentes, de sus calles, que eso es muy atractivo. En las estadísticas que nosotros hacíamos en el municipio, lo que más destacaban los visitantes de Areco era la arquitectura. Bueno, obviamente por Guraldes, por el río y por la prestación de servicios que tiene, que yo creo que hay que potenciarla y desarrollarla y Don Segundo profesionalizarla. Sombra, película incluida. Claro, exacto. Ha Eso, sido todo eso algo simbólico importante. Todo eso colabora a generar un destino con mucho atractivo. Ahora, en paralelo, estamos en el siglo XXI, donde lo que Areco tuvo la capacidad de ver hace muchos años que había un potencial turístico en esta vida de pueblo, hoy lo están desarrollando prácticamente todos los pueblos de la Argentina. Porque genera mucho empleo, porque es un activo interesante. Con lo cual, en tema turístico también Areco tiene muchísimo para trabajar y proyectar. No alcanza con tener la marca que tenemos porque si nos dormimos vamos a empezar a perder el turismo, va a empezar a bajar la calidad de esos turistas, sobre todo el turismo internacional, que obviamente es muy exigente, con lo cual también ahí nosotros vemos que creemos y estamos trabajando en el desarrollo de un plan estratégico de turismo que determine en un diálogo, digamos, entre los prestadores y el municipio y un equipo de profesionales, cuál es el modelo turístico que Areco quiere desarrollar. Cuántos turistas quiere recibir, cuáles son las potencialidades, cuáles las debilidades, cómo fortalecer y poner un norte para Areco, trabajar. todo lo que estás también teniendo en cuenta, es decir, los pueblos de la comuna. Sí, sí, claro. Dugan, Villalía, que es muy importante, con su cooperativa. Pero aparte Estamos teniendo facilidad de acceso a 100 kilómetros de mucha Buenos facilidad Aires. de acceso. La ruta 41 se está mejorando en este momento. Y aparte las localidades vecinas también han empezado a tener desarrollo, sobre todo en sus pueblos rurales más chicos, Goinas, Cuénaga. Entonces me parece que Areco tiene que ahí tener la capacidad de todo ese público o toda esa potencial cartera de clientes que está dando vueltas por la región porque le gusta salir a conocer pueblos, tener la capacidad de atraerlos porque tiene la ventaja que el resto no tiene y les costaría mucho desarrollar, que es la cantidad de camas de hotel que tiene. Areco tiene casi 2.500 camas de hotel. Si uno va a Sarmiento o a Giles hay 1 o 2 hoteles a lo sumo, en Areco hay prácticamente 50. O gastronómica, digo. ¿Qué cantidad de camas de hotel? 2.000, no sé el número final ahora, pero casi 2.500 seguro, sí, entre 2.300 y 2.500 seguro. Entre hoteles, estancias, alojamientos alternativos, todo. Es mucho, es el 10% de la población. ¿Cuántos años tenés? 38. Nieto de Pascual. Nieto de Pascual. Un amigo. Bueno, ¿cuántas cosas?
Y Porque bueno, sí, ese es el desafío. Menem, Por eso es interesante. si te mandás una conversación ahora, porque no estamos, me quedo corto el tiempo previsto, pero se vienen las elecciones. Se vienen las elecciones. ¿Y Sí. qué le decía a la gente al estilo que él lo dijo? Síganme que no lo voy a defraudar. No, lo que le digo es que... El amigo Menem. Sí, es que... Nada, un poco lo que pudimos charlar acá es solo algunas de todos los temas que nosotros entendemos que el municipio se tiene que hacer cargo. Ajá. Y para eso tenemos somos un equipo que tiene mucha experiencia, que tiene una buena combinación de juventud con experiencia. Nos ha tocado estar 8 años en el municipio y ahora algunos 4 años en distintas funciones dentro de la provincia de Buenos Aires, que ya saben cómo trabajamos y que estamos hoy y venimos ya hace varios años, desde que desde que dejamos el municipio trabajando y sobre todo después de la pandemia, porque ahí hubo muchos cambios de demandas y de nuevas realidades. Repetime, ¿en qué trabajaste vos en el municipio cuando? Y en el municipio fui secretario de Desarrollo Social, después en la elección del 2013 fui concejal 2 años, fui secretario de Producción, Turismo y Cultura y demás, y durante un tiempo fui también jefe de compras. Sí, di vuelta por los rincones del municipio, los conozco todos. Pero más allá de mí, hay un equipo con experiencia que ya ha trabajado en el municipio y sigue trabajando hoy desde el lugar que cada uno... Y al que se están sumando aparte, estamos trabajando mucho para sumar gente nueva, porque el desafío, como bien decías vos recién, es muy grande. Cada tema, cuando uno hace doble clic, hay infinitas aristas que se abren. Buena palabra, aristas. Y a la vez la demanda de la población es cada vez más alta, ¿no? Ya no alcanza con barrer y limpiar. Por eso nos motiva ese desafío. Así que todo esto que está comprendido en lo que ya has mencionado en forma global, digamos, todo esto incluye dentro del área de cultura la música en las plazas, el museo, Sí, el museo por supuesto. Huiralde, el China Vieja, todo esto. La capacidad y el potencial cultural y artístico que tiene Areco, así como hablamos hoy de las camas de hotel, es infinito. De hecho, vienen de otros lugares a formarse acá y de mucha calidad, digamos. Permanentemente estamos viendo artistas de Areco que van de gira a Europa o a otros países o demás. Bueno, ahora la familia Saldívar estuvo en el Centro Cultural Kirchner con su homenaje. Eso hay que potenciarlo, desarrollarlo, hay que darle las herramientas necesarias. Una es el turismo, el movimiento turístico es el que puede sostener eso para que todos esos artistas, o por lo menos los que así lo pretendan, puedan vivir del arte y por ende dedicarle más y mejorar la calidad. Así como cuando vamos a los otros distritos, otros pueblos de la zona, vemos que hay 1 o 2 hoteles, cuando en Areco hay entre 40 y 50, cuando hay alguna convocatoria para algún programa cultural, tienen 1, 2, 3, 4 artistas, por lo menos en condiciones de aplicar a financiamientos o a distintas cuestiones de más profesional. En San Antonio de Areco es infinito, no nos alcanza nunca los cupos y las cuestiones, y eso tiene que tener un despliegue importante de todas las formas posibles, desde la privada, con centros culturales, con museos y demás, hasta la pública, con un mayor desarrollo de la actividad cultural permanente, ¿no? Nosotros, me parece que lo que tenemos que lograr es que
Areco tenga un movimiento turístico y local, pero sobre todo turístico, que es lo que va a generar recursos de todo el año, ¿no? Para eso hay que tener una agenda cultural de todo el año, para que el que visitante Areco sepa ya que... lo mencionaste antes, pero tenemos una seguridad también que es muy importante para que el pueblo sea reconocido como un lugar seguro. Sí, ¿no? sí, claro. Por eso decía, es... estoy hablando de la capacidad de vigilancia Sí, claro. y eventualmente de intervención. Todas las variables que venimos charlando tienen impacto en la vida nuestra como vecinos de Areco y en el turismo. Digamos, si el río está contaminado, no está bueno para nosotros, pero al turista ya no le va a gustar tanto venir a Areco si hay un río contaminado. Si la ciudad está sucia, va a pasar lo mismo. Si es insegura, va a pasar lo mismo. Y si la oferta cultural es pobre, va a pasar lo mismo. Un rowing club sería importante. Nosotros apostamos a lo contrario. Sí, claro. Bueno, por eso hay que recuperar el río, hay que mantener el caudal de agua, tiene que ser apto para bañarse. Eso va a ser bueno para nosotros, bueno para los turistas, y eso puede generar ahí un círculo virtuoso interesante. Hay que, digo yo, el gusto incluso de transitante o en algún autito, hay que replantear cómo hacer que problemas de superficie que hay en las calles que están... los baches. ¿Cómo se llama? Los adoquines que hay en las calles. Y sí. Bueno, en la calle Arellano se hizo un trabajo, es complicado, es costoso, es muy costoso, porque, para simplificarlo mucho, me va a agarrar ahí un ingeniero y me va a montar, pero es como hacer levantar el adoquinado, hacer un asfalto debajo del adoquinado y volver a montarlo. Eso tendrá que hacerse alguna vez y aparte hacerle las cunetas de hormigón, que también fue una discusión, porque obviamente no es exactamente igual a como está ahí en la foto, como era originalmente. Pero es lo que primero hace que corra el agua y no se filtre, y cuando se filtra empieza a ver ese movimiento, y aparte contiene a la estructura. Pero sí, obviamente. Por eso hay que trabajar mucho en todos los temas. Bueno, para eso hace falta un equipo, no hay una persona sola, no puede una persona sola resolver. Dirías vos entonces, por lo que yo escucho, que es un lugar que tiene todo todavía para proyectarse hasta impensables límites de amplitud en todos los sentidos. Absolutamente. Tiene todo para crecer y seguir siendo Areco al mismo tiempo. Me parece que ese es el desafío, ¿no? Porque aparte la velocidad del crecimiento y del desarrollo actual hace que o aprovechamos eso para generar este potencial y seguir sosteniendo el nivel de vida que tenemos y la tranquilidad del pueblo, o si no lo aprovechamos y la dejamos pasar, ese crecimiento te pasa por arriba. Te estoy agradeciendo mucho. Bueno, ya le he dicho a la gente que está implícito síganme que no los voy a defraudar. Exactamente. Estoy haciendo una referencia a un famoso discurso de Menem, ¿no? En su momento. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos, Armando. ¿Qué les voy a decir? Es un lujo tener a un columnista como es el arquitecto Eduardo Clancy, que ya no necesita, diría yo, presentación. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué tal, Armando? ¿De qué podemos hablar en estas fechas? Bueno, hoy es un día muy importante, que es el Día de la Bandera, ¿no? El Día de la Bandera, ese junio de 1820 fue seguido por otro junio, que es el de 1821. Dos junios tristes. O sea, nosotros los argentinos somos un poco necrófilos, ¿no? Y festejamos o hacemos un día de fiesta de un día que es un día triste, el día de la muerte de nuestro general Belgrano, héroe de la independencia. Y el año, el 17 de junio de 1821, la muerte de Martín Miguel de Güemes, otro héroe de la independencia.
Y voy a hablar un poquitito del contexto, porque todos sabemos, bueno, el tema de la bandera, pero el contexto histórico de ese momento, ¿no? El 20 de junio de 1820 es uno de los días más tristes de nuestra historia, no solo por la muerte de Belgrano, que sucedió a la mañana, temprano, a las 7 de la mañana, sino porque es un día vergonzoso para nuestra política. Y hoy en día tenemos un barrio, un pueblo, una ciudad que se llama Ramos Mejía y calle que se llama Soler. Y estos miserables, ese día, junto con el Cabildo, se estaban disputando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y por eso se llama ese día como el Día de los Tres Gobernadores. Y después, antes y después, habían tenido sus rencillas con los caudillos del litoral, otros dos miserables, Ramírez y López, ensalzados por la literatura, ensalzados por un libro del historiador O'Donnell, que es una persona muy respetada en esto, pero ensalza a estos miserables. Y ensalza a Araoz, que constituyó su República de Tucumán. Ensalza a Ramírez, que constituyó su República del Litoral, con Entre Ríos como capital. ¿Y en qué momento sucede esto? Sucede cuando San Martín estaba preparando la invasión al Perú. En agosto de 1820, nuestro libertador, por supuesto honrado como corresponde, con la bandera chilena, porque el que lo financió y el que estuvo detrás de la invasión a Perú, de la expedición a Perú, fue Bernardo O'Higgins, su gran amigo. En agosto de 1820 inicia, para terminar esto, el 8 de septiembre en que desembarcan en Perú, una de las operaciones militares más grandes de la época, el desembarco de 4.000 soldados con sus vituallas, con su artillería, con sus caballos en Perú. Lord Cochrane. Tu conocido Lord Cochrane, el almirante inglés, mezcla de almirante y de pirata, porque después hizo lo suyo con dinero, con oro del Perú, fue el que transportó esta expedición. Mientras esto sucedía, la operación que libera Perú, o sea, una operación militar de rango superior, estos caudillos estaban alrededor de la provincia de Buenos Aires. La capital, Buenos Aires, fue el centro de la actividad de los unitarios. Y estos llamados federales de los alrededores, o de las provincias del litoral y del norte y demás, federales entre comillas, porque eran caudillos autoritarios, propietarios de las provincias que ellos dirigían. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Para hablar en criollo. Ese autoritarismo y ese caudillismo se prolongó en nuestra historia hasta la actualidad. Y hoy en día tenemos caudillos de ese mismo corte, propietarios de sus provincias, de vida y obra de sus habitantes, que controlan toda la actividad de las provincias, la actividad económica, la actividad social, la actividad política, ¿no? Eso sucede hasta ahora, que es una anomalía de nuestra política, una seria anomalía de nuestra política. Pero en ese momento, en ese contexto, ese día, el Día de la Bandera, el día de la muerte de nuestro querido general Belgrano, que hizo tanto por nuestro país y no recibió nada. Murió pobre de toda pobreza. Pobre y olvidado. Bueno, fue a vivir a la casa de su hermana, ahí sobre la avenida Belgrano, frente a la iglesia del convento de Santo Domingo, y fue a morir ahí y a pagarle a su médico y amigo, el doctor Redhead, con un reloj de oro que le fue robado al Museo Nacional, al Museo Histórico Nacional. Y cuando le cambian su sepultura, que era una sepultura muy sencilla, con una lápida hecha con el mármol de una cómoda,
le habían hecho la lápida, que estaba ahí en el atrio de la iglesia. Esto fue en los primeros años del siglo, en 1900 y algo. Varios de los asistentes, entre ellos el general Riccieri. Hay una autopista que se llama Riccieri, que va de Buenos Aires a Ezeiza. Le robaron los dientes al general Belgrano. Ese general cuyo nombre está en la autopista, general Riccieri, en ningún lado dice general Riccieri, uno de los propulsores del ejército argentino y demás, pero en ningún lado dice, además le robó los dientes al general Belgrano. En ningún lado dice eso. O sea que estamos rodeados, lamentablemente, en nuestra historia, por todos estos miserables que no tuvieron ni cerca la trascendencia de gente como el general Belgrano, creador de nuestra bandera, y como el general San Martín, que en agosto de 1820 inicia una de las operaciones militares y, por supuesto, la liberación de nuestro hermano pueblo de Perú, y la terminación del poder, junto después con Bolívar, de todo el poder español en América Latina. Eduardo, un lujo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Así que hoy me has traído, te pedí que vinieras, vos escaso de tiempo siempre, y me dijeras algo con referente a la fecha de hoy. Y así es. Importantísima, fecha importantísima. Y que lo olvidamos muchas veces. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.